de decir, y él dice, claro, la verdad está dentro de mí porque la verdad es Dios, la verdad es mi creador. Y empieza con esa ansia que él tenía de buscar la verdad y como pues porque era una persona pues muy estudiosa, que no tragaba entero, que no se quedaba satisfecho con simplemente que le dijeran algo, no lo creía, porque si él empieza a investigar, empieza a profundizar, y el solo hecho de que todo lo que él estaba encontrando y todos los hallazgos que estaba haciendo alrededor de lo que era Dios, le empieza a dar esa tranquilidad y lo que era la palabra y lo que era, bueno, todo eso le empieza a dar como esa paz, todo lo que era Jesús, todo lo que decían las escrituras, todo eso. Cuando él ya siente esa paz y él siente como esa plenitud, es cuando realmente dice, ya encontré la verdad es Dios, la verdad es la palabra, la verdad está en él. Y ahí es cuando realmente San Agustín se siente satisfecho y llega a realmente su conversión. Es el mayor ejemplo que tenemos de dónde está la verdad. Por eso nosotros como católicos activos, como católicos defensores de nuestra fe, no podemos aceptar cuando nos dicen que es que hay muchas verdades, o que nosotros tenemos una verdad y otros tienen otra, y entonces los que creen en Buda tienen otra verdad, y los que creen y entonces toca respetarles a todo el mundo su verdad, ¿no? Yo considero que no se trata de confrontar, porque seguramente no es lo que quiere el Señor de nosotros, pero nosotros sí estamos convencidos de que la verdad es nuestra fe, de que la verdad es Dios, de que la verdad es la palabra y lo que ella contiene. Y eso es algo que nosotros tenemos que en alguna medida defender con amor, pero defender. A eso estamos llamados. Entonces es defender esa verdad. Y es siempre vivir en la verdad cueste lo que cueste, porque cuando nosotros nos empezamos a hacer pequeños permisos y empezamos a decir, no, pero esta mentirita pues realmente no le hace daño a nadie, esta mentirita es inofensiva, pues ahí lo que estamos haciendo es como cultivando las mentiras chiquitas para después que se vuelvan grandes, pues ya digamos como que estamos sintonizados con ellas, ¿no? Ya como que no nos parece terrible, o sea, pues de verdad empezamos como por una mentira chiquita de las que nosotros llamamos piadosas, y entonces decimos, no, pero pues que esta verdad, pues no, o sea, decir que, no sé, que llegué tarde a mi trabajo y la verdad era que llegué tarde porque me levanté tarde, pero entonces empiezo a llenarme de excusas y a decir, no, pero pues es que es un trancón, es que me pasó esto, me paró el tránsito, o es que esto y lo otro. Y uno dice, bueno, sí, pueda que el jefe se quede con esa excusa y la asuma como una verdad. Y nosotros digamos, bueno, pero eso no le hizo daño a nadie, pues yo quedé como un príncipe, no quedé mal con mi jefe, no me generé un problema. Pero fíjense cómo nosotros mismos estamos pues, autoengañándonos, porque es que pues, seguramente pudimos convencer en ese momento y evitarnos una dificultad en el trabajo, pero realmente nosotros a quien estamos engañando a nosotros mismos y a Dios, ¿no? Y Él que todo lo ve y todo lo sabe, pues sabe que nosotros no estamos hablando y no estamos diciendo lo correcto. Entonces no hay mentiras pequeñas, digamos que tal vez la primera reflexión en este tema es, no hay mentiras pequeñas. Si nosotros empezamos a ser exigentes con nosotros mismos en este tema, vamos entrenándonos para que realmente nosotros, todo lo que se refleje en nosotros, lo que salga de nosotros, lo que nosotros vivamos, sea una vida transparente, auténtica, sin máscaras, sea una vida en que realmente nosotros estamos siendo coherentes y estamos viviendo un crecimiento realmente espiritual que le agrada a Dios, porque finalmente eso es lo que Él espera de nosotros. Entonces, de entrada, digamos, lo que quisiera dejar aquí es, no hay mentiras piadosas, no hay mentiras pequeñas. Cualquier mentira, por inofensiva que aparentemente sea, es mentira, o sea, sí o sí. Entonces, es decir la verdad, cueste lo que cueste. Y asumir si esa verdad de repente me trae alguna consecuencia, asumir. Ponernos bajo la protección del Señor y decirle, Señor, mira, tú sabes lo que me pasó, esto, lo otro, me descuidé, quiero hacerlo mejor la próxima vez, prometo trabajar en esto, pero ayúdame. O sea, que confesar esto pues no me vaya a traer a mí alguna complicación que pues realmente me daña a mí o daña a los míos. Bueno, hay mentiras en donde que se dicen causando un daño a otro, realmente esas mentiras sí son pecados mortales, ya veíamos que el pecado mortal es aquel que yo cometo
con una intencionalidad, con el conocimiento de que estoy cometiendo un pecado y que tiene una materialidad, es decir, que es grave. O sea, es una mentira en que ya no es inofensiva, es una mentira que está causando un daño a otra persona, estoy, no sé, calumniando a una persona, estoy, bueno, dañando su reputación, estoy, bueno, cometiendo perjurio, lo que sea. Digamos que esa ya es la gravedad y ya es un pecado, obviamente, que rompe mi amistad con el Señor, me quita la gracia que tengo en ese momento y por tanto debo ir a confesarla. Bueno, entonces, en este camino del Señor, pues cada vez vamos a ver que nosotros mismos vamos a sentir esa necesidad de ser transparentes, de hablar siempre en la verdad, cueste lo que cueste. O sea, si a mí mejor dicho, me traiga dificultades el confesar las cosas, pero, y a medida que nos vamos entrenando en estas actitudes y vamos siendo radicales, en que no nos vamos a permitir esas pequeñas mentiras, pues nosotros vamos creciendo en la virtud de la transparencia, de la honestidad, de la rectitud. Y ahí es cuando realmente empezamos a tener un crecimiento espiritual. Tal vez la pregunta que surge aquí es si nosotros admitimos esas pequeñas mentiras justificando que no le hacen daño a nadie, que son inofensivas, pues nosotros nos volvemos casi como conchudos con el tema, ¿no? Bueno. Aquí vamos a hablar de otros temas que tienen que ver, que los trae el catecismo y tienen que ver con este mandamiento que son la hipocresía, los juicios temerarios y la maledicencia. Entonces, ¿qué es la hipocresía? Dice el catecismo que la hipocresía es mostrarse veraz en actos y palabras cuando realmente no es una realidad. Digamos que la hipocresía combina dos cosas, que son el disimulo y la simulación, según nuestro catecismo. Entonces, el disimulo es esconder aquellas cosas que no se quieren mostrar y simular, es presentar como real algo que no lo es realmente ponerme una máscara, ¿no? Es esconder como que no quiero mostrarme tal cual es, no quiero reflejar lo que soy y hago pues algo completamente, o sea, escondo todo lo que no quiero mostrar. Y simular es convertir una realidad en otra. Es decir, yo me presento realmente con una máscara, con una realidad que no es y no corresponde a lo que yo realmente soy. Disimulo y simulación. Bueno, hay estas actitudes negativas, digamos, que son también cosas en las que nosotros caemos frecuentemente y que tal vez no las hacemos conscientes, entonces por eso nos damos permiso en ellas. Siempre este mundo y esta sociedad contemporánea nos ha acostumbrado mucho a ser como muy laxos en eso, ¿no? Entonces siempre es como quedar bien, como vivir de apariencias, como estar simulando, queriendo congraciarme con todos. Y eso tiene que ver con algo también que es como los apegos y tal vez como esas esclavitudes que yo tengo a querer siempre que todos me tengan como en buen concepto, en buena honra. Bueno, acompañada de eso viene también entonces esa soberbia, ese orgullo, esa arrogancia. Pero entonces casi que esas actitudes son las que me llevan a mí el ego, son las que me llevan a mí como a estar siendo mentiroso, porque estoy mostrando algo que yo realmente no soy. Y eso pues claramente es una violación a este mandamiento, cuando estoy mostrando a los demás algo que yo no soy, que yo tengo que ser la misma en todo momento, en todos lados, o sea, tengo que ser, digamos, como una persona íntegra y correcta. Obviamente que esto tiene tal vez como algo que lo debe mitigar y es cuando a veces yo estoy esforzándome en un vicio que ya he hecho consciente y estoy esforzándome como que cada vez en no dejar salir, digamos, como ese defecto y ese vicio y transformar en eso en la virtud. Es posible que al principio pues no me salga natural, porque si yo todo el tiempo he sido, no sé, irascible, una persona completamente furiosa, y estoy intentando convertir eso pues en ser una persona serena, paciente, pues seguramente al principio como que no me salga muy bien y esté apareciendo como un hipócrita, como si yo estuviera disimulando, escondiendo lo que realmente soy,
o simulando, es decir, aparentando que soy una persona tranquila cuando en realidad tengo una furia interna. Pero ahí digamos más que lo que está apareciendo como disimulo o simulación, lo que hay ahí realmente es una lucha interna, ¿no? Es algo que yo mismo, es como casi como la carne y el espíritu luchando, o sea, como que si es algo característico de mis rasgos, pues la carne me lleva a actuar de alguna forma impulsivamente, dejar como soltar esos impulsos, pero el espíritu que ya me ha hecho consciente que yo tengo que trabajar en eso, que no lo puedo, no le puedo dar rienda suelta a esos impulsos, pues me llama a estar siempre como conteniéndome y controlando. Y de pronto me pueda ver como una persona hipócrita, porque si ya otros me han conocido en otro estado, pues me pueden decir, no, pues qué tal esta, ahora apareció aquí la más santa cuando sabemos que es una mujer furiosa, irascible, rabietas, pero ahí lo que hay realmente es una lucha interna, es casi como ese trigo y esa cizaña que están creciendo juntos. Ustedes recuerdan la parábola de Jesús cuando le dicen que si cortan el trigo porque está creciendo la cizaña al pie, y él dice, no, déjenlos crecer juntos porque si no, al retirar la cizaña se puede venir también el trigo bueno. Entonces a veces somos nosotros eso, somos ese trigo y esa cizaña que van creciendo juntos. Pero realmente lo que aparentemente es una hipocresía y una simulación, realmente es una lucha interna que nosotros estamos sosteniendo. Tal vez las personas no lo vean así, tal vez las personas puedan ver diferente o tildarnos de mentirosos, pero ahí lo que más cuenta es esa recta intención que hay en mi corazón. Es esa intención de si yo lo estoy haciendo realmente porque yo quiero agradar a Dios, yo quiero tener una buena relación con el prójimo, yo quiero ser una mejor persona y estoy en ese proceso de luchar por ser una mejor persona y yo le estoy ofreciendo eso a Dios, o si realmente yo lo estoy haciendo es porque quiero aparecer como la mejor, simplemente me estoy dando como un permiso de ser la más querida en este momento, pero después dejo salir mi personalidad que sigue ahí intacta con los míos o con los que no me importa ni me preocupa simular nada. Entonces, digamos que eso es algo que tenemos que tener muy presente. Por eso tampoco sentirnos mal cuando nosotros estamos en una lucha es válido que podamos estar ahí como todavía entre ese trigo y esa cizaña que van creciendo juntos. Bueno, entonces, esto es, digamos, lo que tiene que ver con la hipocresía, es, digamos, es poder dejar y soltar esas máscaras que vamos teniendo, pero para tener una conversión real, una conversión total. Y poco a poco, digamos, todo es como ese esfuerzo y ese esfuerzo nuestro y desde lo personal que va contribuyendo con la gracia santificante. Es como que mi esfuerzo y mi intención y lo que yo estoy haciendo cada día, preparando ese terreno a través de una vida sacramental, a través de la Eucaristía diaria, si me es posible hacerlo, de asistir frecuentemente a la confesión, de estar de pronto a una hora ante el Santísimo. Si yo estoy en ese terreno, yo puedo estar segura, segurísima, que todos esos que han sido tan defectos arraigados en mi vida van a ir transformándose poco a poco. Y cada vez van a ver en mí más una persona auténtica, una persona realmente que lo que dice, lo que piensa y lo que hace es lo que está diciendo. O sea, digamos que siempre hay como esa línea y esa coherencia entre la palabra, el hecho y el pensamiento. Pero entonces es como, ese es el proceso de conversión, realmente es el proceso que vamos viviendo todos los que ya llegamos a esa intención de querer agradar a Dios y en esa intención pues pasar de esas intenciones a los hechos concretos. Bueno, los juicios temerarios. Juicio temerario es un pensamiento, una palabra desfavorable para el prójimo que no tiene ningún asidero real. Es realmente una calumnia, es cuando yo estoy diciendo algo de una persona donde yo no tengo la más mínima prueba, yo estoy realmente ahí cometiendo falsedades porque yo estoy metiéndome en un mundo que es inviolable, que es el mundo de las intenciones. Es decir, yo puedo estar viendo que una persona reacciona de esta forma y a partir de lo que yo estoy viendo que ha pasado en esa persona, empezar a concluir y a decir, no, es que esto fue por esto, por aquello, seguramente es que hizo esto, seguramente es que pasó esto, o sea, ya estoy partiendo como metiéndome en su corazón, como si lo pudiera hacer,
El único que está metido en el corazón de las personas es Dios, nadie más. Nadie más puede leer el interior nuestro, ni siquiera el mal espíritu. El mal espíritu solo escucha lo que nosotros exteriorizamos y verbalizamos. Pero el único que está dentro de nosotros es Dios. Es el único que sabe las intenciones de por qué obramos de una u otra forma. En esa medida es imposible que nosotros, a partir de lo que como una persona actúe, podamos decir que es que lo hizo por A, B, C o D, o es que seguramente hizo esto, lo otro. No, esos son puros juicios temerarios. Solo Dios conoce el corazón del hombre y solo a Él le pertenece esa intimidad del hombre. Es por eso que aunque nosotros decimos, no, pero es que los hechos hablan por sí solos, nunca podríamos asegurar que alguien hizo algo por esto o aquello. Entonces, una cosa es describir algo que ha ocurrido y otra cosa es calificar la intención con la que se cometieron esos hechos. Y una peor es suponer lo que ni siquiera ha sucedido, que somos también muy dados a eso, ¿no? Nos empeliculamos. Entonces estamos ya asumiendo cosas que no son. Entonces eso es de muchísimo cuidado. Cuando nosotros hacemos esto realmente muy consciente, es cuando empezamos a valorar una virtud muy linda que es el silencio. Es de las virtudes más bonitas, el silencio, que a su vez pues también depende de la prudencia, que es una virtud cardinal. Y es que definitivamente el que mucho habla, mucho peca. Y nosotros en este mandamiento particularmente estamos muy dados a caer es por lo que exteriorizamos, por las palabras que pronunciamos. Dice mi director espiritual, si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada. Quédate callado, no digas nada. Porque muy seguramente vamos a poder caer en juicios temerarios, en maledicencia, que ya la vamos a ver, y en falsedades, porque es que al cabo del tiempo, después nos damos cuenta que las cosas no fueron como nosotros las pronunciamos, las sacamos, como emitimos los juicios que emitimos, como pusimos a rodar pues un chisme, y nos dimos cuenta que las cosas no eran así, ese dolor que nos llega al corazón de saber que de pronto metimos a una persona en problemas por ser sueltos de lengua, porque es que es eso. O sea, es que la lengua es muy, muy, muy venenosa, o sea, a ella no hay que darle rienda suelta, por eso la palabra de Santiago es tan insistente en eso, ¿no? Dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Esta palabra es muy conocida, yo sé que la tenemos presente porque es eso, ¿no? Nosotros somos muy, pero muy, muy facilistas para juzgar a los demás, para calificar sus intenciones, para decir y emitir juicios de por qué hizo una cosa o la otra. Y cuando se trata de nosotros, sí somos rigurosos, ahí sí no queremos que nos juzguen con esa severidad, sino que siempre tendremos como la excusa a flor de labio y la justificación. Entonces, un juicio temerario rápidamente puede acabar con la honra de una persona. Y quizás la reparación ni siquiera sea suficiente para devolver todo lo que nosotros hicimos y poder realmente dejar las cosas en su estado anterior. Cuando en otras charlas yo hablo de esta virtud, siempre pongo el ejemplo de la hoja blanca, que está lisita, sin ninguna arruga, y que uno en algún momento la coge y la arruga completamente, y mejor dicho, cuando uno quiere volver a colocar esa hoja y que vuelva a quedar en su estado anterior, es imposible. Así le pase la plancha, pueda que la hoja quede lisita, puede que la pueda medio alisar, pero siempre esas marcas de esas arrugas van a quedar ahí. Entonces, muchas veces un juicio temerario de una persona puede suceder eso. Yo puedo ir a decirle a la persona, perdóname, me equivoqué, me zafé de lengua, así, dije cosas que no eran de la verdad, te metí en líos, perdóname. Bueno, la persona, si es una persona de buen corazón, seguramente nos perdonará, pero puede ser que haya cosas que sean irreparables. Solo Dios puede repararlas, solo Dios. Solo Él puede hacer nuevas las cosas. Y bueno, la buena noticia es que Él siempre también podrá volver y hacer nuevo y siempre escribir
derecho en renglones torcidos y como que arreglar el desorden que nosotros hemos provocado. Entonces, pero igual, o sea, es una cosa muy fuerte el tener que cargar con eso, ¿no? Con esas cosas que por lengua y por ser, darnos el lujo y darle rienda suelta a la lengua, podamos nosotros caer en eso. Entonces, practicar mucho el silencio. Esa es la mayor arma que tenemos. Esa es la mayor arma que tenemos, el silencio, con este mandamiento de no decir falsedades. La mayor arma para combatir y poder cumplir este mandamiento es la virtud del silencio, que Mamita María nos regale esa virtud, ella que fue la reina del silencio, que nos regale esa virtud y pedirle todos los días en nuestras oraciones, regálanos la virtud del silencio. Ser nosotros, como les he dicho en otras ocasiones, ser dueños de lo que callamos y no esclavos de lo que decimos, ¿no? Bueno, la maledicencia. Enseña nuestro catecismo en este mandamiento que la maledicencia es una ofensa contra la verdad y consiste en que sin razón objetivamente válida se manifiesten los defectos y las faltas de otros a personas que las ignoran. Entonces, muchas veces el hecho de que nosotros estemos diciendo algo de alguien que realmente sea cierto, porque lo vimos, porque estuvimos ahí, porque fuimos testigos de lo que esa persona hizo, pues eso no nos autoriza para estar contándole a todo el mundo lo que esa persona hizo. O sea, no el hecho de que sea mentira o verdad, el juicio que hacemos de otra persona justifica la acción. Esa es la maledicencia, o sea, nosotros no tenemos derecho a hablar de nadie. ¿Por qué? O sea, ¿a cuenta de qué? Salvo que eso realmente tuviera un propósito de honrar y alabar a Dios, y por eso lo hacemos. Pero entonces siempre aquí es la regla que tantas veces también les traigo a colación, la regla del tanto cuanto, mirar siempre si lo que voy a hacer tiene realmente un propósito hacia Dios. Pero siempre jugará la caridad aquí, ¿cierto? Siempre. Y seguramente Dios siempre preferirá pues la caridad para sus hijos. Esa es la forma de mostrar el amor. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos oído y nosotros mismos hemos hablado de los demás, de sus defectos, de sus errores, de lo que pasó? Y así sean realidades, así no alteremos la verdad, pero estamos causándole un daño a alguien. Estamos realmente cometiendo un acto atroz contra esa persona y sobre todo una falta de caridad. Entonces, como nosotros, digamos, nos empezamos a conocer sabemos fácilmente, es cuando más tenemos que pedir esa gracia del Señor para poder controlar nuestra lengua, para poder decir, bueno, hay santos, cuando uno lee los libros de los santos, que, bueno, en la mayor radicalidad, en los que viven, pues, en los cartujos, que viven todo completamente en el silencio, comunidades que son de silencio total, las de clausura, pero hay esos santos que realmente, digamos, como que dicen, y lo que aconsejan en sus libros es hablar solamente cuando a uno se lo pregunten, contestar solamente lo que nos están preguntando con absoluta verdad, sin sobredimensionar nada, sin hablar más de lo necesario, sin estar sobrevalorando las cosas. Es tener esa medida, es incluso hacer siempre como ese ayuno permanente de silencio. Y en la medida en que nosotros vamos ganando en la virtud del silencio, pues hay muchos beneficios. Uno, tenemos muchísimas menos ocasiones de caer en la violación a este mandamiento. Y dos, que estamos creciendo en esa introspección y en ese recogimiento y en ese silencio interior para tener mayor comunicación con Dios. Entonces es como algo, el silencio tiene unos beneficios maravillosos en doble vía, ¿no? Hacia el prójimo y hacia Dios, porque en la medida en que estoy teniendo menos exposición de hacerle un daño a mi prójimo, estoy ganando también más comunicación con Dios. Entre menos hablo con las criaturas, pues más gano en hablar con Dios. Recuerdo ahorita, viene a la memoria, una parte donde de la vida de Santa Teresa de Ávila, en su libro de su vida, donde dice que llegó la Inquisición y decomisaron todos los libros que habían en ese momento en los conventos. Bueno, de muchos autores, quitaron todos los libros, incluso la Biblia le quitaron todo a ella.
y ella era muy fanática y muy asidua como de la lectura, de las lecturas espirituales le gustaban muchísimo desde su infancia. Y ella en ese momento pues se siente como que wow, o sea, no tenía que acudir a los, no tenía como acudir a los libros. Y entonces ella empieza como que al principio como que nostálgica porque ya como que se siente que no sabía qué hacer. Y como que empieza a descubrir que el no tener un libro a la mano, lo que la va a llevar es a estar cada vez más en ese recogimiento y en esa interiorización y en ese diálogo permanente con Dios. Y mirando una imagen de Dios, ella escucha, porque pues ella, ustedes saben que es una mística muy grande y tenía muchas, pues muchos efectos en su vida sobrenaturales, y ella escucha claramente la voz audible que le dice, desde ahora no hablarás con las criaturas, sino conmigo. Es como decir, como que ella, como que el Señor, como que cada vez la apartaba más de esos estímulos exteriores, los libros, el tener que estar todo el tiempo con sus hermanas comentando esas lecturas y todo eso, para hablar con él en la medida. Y dice un sacerdote que escuchaba hace poco, que cuando la persona iba creciendo espiritualmente, cada vez más se hacía más silenciosa, había menos ruido en su vida. Entonces, la verdad es que en este mandamiento, una de las armas poderosísimas es el silencio, o sea, hacer ese ayuno del habla, ¿no? Bueno, entonces, cada vez que nosotros estemos tentados, porque las tentaciones van a aparecer todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo van a aparecer porque las personas nos hablan, vienen, nos cuentan, nos dicen, y uno siempre como que ha vivido tanto tiempo inmerso en esas actitudes y en esos malos hábitos que uno casi que se disparan las palabras como automáticamente, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros tengamos esa tentación, tenemos que darnos ese espacio, y eso lo da solo el silencio, el que cultiva el silencio, de darnos ese espacio para acudir a nuestros santos, a la Virgen, al Espíritu Santo, a San José, y pedirles que nos ayuden en ese momento, que nos ayuden en ese momento a tener silencio, a no participar de esa conversación, a no involucrarnos en una murmuración, a no darle rienda suelta a una maledicencia, a no caer en este pecado, porque después estamos confesándonos cada rato y ya el sacerdote va a estar diciendo otra vez, o sea, como, bueno, ¿y cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a, si haces un propósito de enmienda, cuándo lo vas a llevar a cabo? Entonces es eso, ¿no? Es como poder decirle al Señor, ayúdanos, por favor. Diosito, ayúdanos, que yo me mantenga callada. Y es más, a veces es no solamente en el momento mismo en que estamos ya metidos en la situación, sino como ya nosotros crecemos en ese autoconocimiento a través del examen diario, de las cosas que sabemos que somos muy propensos a caer, como ya hemos crecido en ese autoconocimiento. Entonces, cada vez que estemos expuestos como en esa cuerda floja, como que estamos, o como que, bueno, sabemos que vamos a ir a una reunión, por ejemplo, por poner un caso de la vida práctica, vamos a ir a una reunión donde vamos a encontrarnos con muchas personas que tal vez pues como que no están en esa línea espiritual igual que nosotros, o no están como en esta lucha diaria, y pues se van a dar ese tipo de conversaciones pues desde antes de ir a la reunión, porque es una reunión que no podemos evitar, es una reunión familiar, pues tampoco se trata de que nos aislemos completamente, no, se trata de vivir la santidad dentro del mundo que nos rodea. Entonces, si vamos a ir a esa reunión, pues desde antes, un rosario, pidiéndole a la Virgencita que nos ayude a tener control y dominio propio, que nos ayuden a no involucrarnos en conversaciones ociosas, a no involucrarnos en estas faltas que se nos pueden presentar ahí en el caminito, y tener como esa piedrita en el zapato. Entonces, pedirle al Señor hacer nuestra oración al Espíritu Santo, sellarnos con su sangre, porque no hay nada más doloroso cuando entendemos ese, por amor a Dios, ese compromiso que tenemos con el Señor de empezar a caer, y le duele a uno mucho, ¿no? Porque ya uno dice, pero si yo ya sé que no debo hacer esto, ¿cómo es posible que vuelva y caiga? ¿Cómo es posible que esté cayendo en esas actitudes? Y a uno de verdad que le duele mucho eso. Bueno, entonces cuando escuchemos algo de alguien, no le demos absoluto crédito. Nosotros no tenemos por qué estar creyendo todo lo que nos dicen de los demás. Pensemos que siempre, siempre, solo Dios sabe las razones por las cuales una persona obró así o así. Y tratar como de ponerle freno siempre a ese tipo de
conversaciones, cambiar la conversación, o si es un grupo y estamos metidos en el grupo, pues de pronto nos paramos y nos alejamos de la escena como para que se den cuenta que nosotros pues no compartimos eso, no nos gusta estar hablando de las personas, no nos gusta estar juzgando. En la medida que lo podamos evitar, siempre evitar, porque es que nosotros pues no vamos a poder confiar siempre en que vamos a tener el control de poder tener esa capacidad y ese autodominio para no caer en este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros no tengamos que inmiscuirnos en esas situaciones, mucho mejor. Bueno, y si este mandamiento nos llama a decir la verdad, a evitar la mentira, pues también nos llama a decir la verdad, ¿no? Y es dar testimonio de esa verdad con palabras y con actos. Como veíamos, ser defensores de esa fe, profesar la fe sin ambigüedad, profesar la fe sin ser aguas tibias. O sea, los tibios dice el Señor que los vomitará. Y no hay nada más perjudicial en nuestro crecimiento que ser aguas tibias. O sea, que ni fu ni fa, o sea, como que nadie nos puede identificar como no, es que esta persona es un verdadero creyente y vive su fe a cabalidad. Porque como que nos ven que a veces asumimos unas posiciones, otras veces otras, como que nosotros mismos nos estamos mintiendo todo el tiempo por quedar bien. Porque ese es un gran vicio de la humanidad, ¿no? Querer quedar bien con todo el mundo. Entonces, por eso como que no queremos meternos mucho a la candela para no quemarnos. No, y este mandamiento justamente nos llama a eso, a ser como defensores de nuestra fe en todo momento. Guardar conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Ser testigos del Evangelio y de sus obligaciones. Bueno, falso testimonio es perjurio, ya lo hemos visto muchas veces. Y es como poder decir con nuestras palabras y con nuestros actos lo que Dios ha hecho en nosotros. Es que nosotros mismos seamos ese testimonio del amor de Dios y de lo que Dios pide para todos, porque nos lo pide para todos sus hijos. Entonces es, hermanos, como empezar a tomar conciencia de que nosotros cada día en nuestras vidas estamos teniendo oportunidades cada minuto y cada segundo de cumplir a cabalidad los mandamientos del Señor. Cuando nosotros realmente lo hacemos consciente, lo sabemos cuáles son las actitudes que nos alejan de esos mandamientos y cuáles son los que los afianzan, pues nosotros ya casi que es cuando realmente vamos a poder decir que no somos nosotros, es Cristo quien vive en nosotros, porque es que ya no somos nosotros como tratando de todo el tiempo como tapando balones en un arco de una cancha, ¿no? No, es ya el Señor, o sea, eso ya fluye, o sea, ya casi que no nos cuesta, es casi una fuerza sobrenatural. Pero ¿cómo se gana eso? Con la gracia santificante. ¿Cómo se gana la gracia santificante? Con una vida sacramental, acudiendo constantemente a los sacramentos. Si aún así, así seamos de misa diaria, así seamos de confesión semanal, así seamos de ayuno, así seamos, estamos cayendo todo el tiempo, porque esa es la palabra que el justo cae 7 veces, pues ¿qué podemos decir sin esas armas espirituales, no? Pero bueno, también digamos que el Señor permite esas caídas porque, pues si no las tuviéramos ya nos sentiríamos sin necesidad de Dios. Casi que nos volveríamos pues nosotros mismos dioses. Bueno, y aquí vienen otros 2 conceptos que trata el catecismo, que son la adulación y la vanagloria. Entonces, dice la palabra del Señor, pues, ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? ¿Cuál si no lo hubieras recibido? La vanagloria, ¿no? Nosotros tenemos que tener conciencia en todo momento que nosotros, sin Él no somos nada. El Señor es la vid, dice Él, y nosotros somos sus sarmientos. Y separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. O sea, eso lo tenemos que tener tan claro, dice el padre Escupola en el combate espiritual, que una de las principales herramientas para crecer en esa espiritualidad y en la santidad es desconfiar de nosotros mismos en la misma medida en que confiamos en Dios. O sea, nosotros casi que es como directamente proporcional. Nuestra desconfianza sobre nosotros debe ser tan grande como la confianza que tenemos en Dios. Entonces es eso, es decir, nosotros tanto, y eso es realmente llegar a una vida y a un corazón manso y humilde como el del Señor.
saber que sin Él no podemos hacer absolutamente nada, o sea, desde que nos despertamos hasta que nos acostemos, saber que sin Él estamos completamente, mejor dicho, metidos en una piscina sin saber nadar y sin flotador, es tal cual. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, pues como que ya esa vanagloria, pues simplemente también va desapareciendo, porque es que ya llega algo que es muy lindo que enseña San Francisco de Sales, que es la santa indiferencia. Y es que nosotros ya empezamos a vivir con esa conciencia de que tenemos unos defectos y unas cosas en las que tenemos que estar trabajando permanentemente y que somos débiles y que estamos cayendo, pero que con la gracia del Señor nos levantamos y empezamos de nuevo. Y que tenemos también unas virtudes que ya el Señor nos ha ido permitiendo ganar. Entonces, eso nos permite tener esa santa indiferencia cuando nos hacen una crítica o cuando nos hacen alguna flor o nos dicen, no sé, nos hacen algún elogio por decir algo. Y nosotros ya como que lo recibimos como que sin que eso nos quite la paz ni por lo uno ni por lo otro. O sea, ya si nos dicen, si nos critican, bueno, bendito y alabado sea el Señor, porque permitió esa crítica por algo, debe ser algo en lo que yo debo crecer, debe ser algo en lo que debo trabajar. Pero así también si nos dicen algo, ay, qué bonito haces esto, lo otro, pues ya uno no se siente dueño de esas acciones, ya uno dice, bueno, por la gloria de Dios, todo es por la gloria de Dios, porque el día, y dice una palabra del Señor, que Él es el que humilla y enaltece, que Él es el que da el entendimiento y lo nubla, Él es el que da la riqueza y la pobreza. O sea, cuando tenemos la conciencia de que todo absolutamente sucede porque Dios así lo ha permitido, lo ha impedido, pues ya nosotros vivimos pues sujetos completamente a Él, entonces sabemos que no tenemos el control de nada, Él realmente es el que tiene el control. Y teniendo esa conciencia, pues ya no hay lugar a la vanagloria. ¿De qué me voy a vanagloriar? Como dice la palabra, ¿de qué? Sí, o sea, la vanagloria es una falsedad. Cuando yo me vanagloria, estoy diciendo, cuando yo me vanagloreo de cosas que estoy haciendo, pues estoy incurriendo en una mentira, porque es que yo no soy dueño de esos actos que otros están viendo buenos. Yo no soy dueño de eso, no es por mí, no es por mi capacidad. Mi seguridad no puede estar en mí, en que es porque yo soy, porque yo hablo bien, o porque yo hago esto, lo otro, porque qué bueno soy en esto, o qué habilidoso soy en esto o lo otro. No, no puedo. O sea, llegar a esa vanagloria es mentirme completamente. La honestidad y la autenticidad es reconocer que nada tengo que no haya recibido y que si me dicen algo agradable por algo que salió de mí, es porque viene de Dios. Y es tener esa conciencia de que todo lo que sale de mí viene de Dios. Por eso esa necesidad de estarle pidiendo al Señor siempre, dame tu sentir, dame tu querer, porque así sabré que lo que salga de mí viene de ti y que lo que yo haga es tu santa voluntad. Bueno, y la adulación pues son esas alabanzas que hacemos de las demás personas, que no es, digamos, un reconocimiento inofensivo, sino adular por tener digamos que un propósito o beneficiar un interés personal, ¿no? Es adular, pero porque estoy, digamos, como mal, no es que yo estoy reconociendo de pronto en alguien algo, sino que es porque yo estoy realmente esperando algo a cambio. Dice el catecismo, debe proscribirse toda palabra o actitud que por halago, adulación o complacencia aliente y confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta. Entonces, muchas veces la adulación pues hace daño, nos hace daño a nosotros porque si lo estamos haciendo con una intención de pronto de quedar bien o de estar obteniendo algo a cambio de otra persona, y por eso nos volvemos aduladores de alguien, pues realmente ahí estamos nosotros cayendo en ese pecado, porque además muchas veces ni siquiera lo sentimos, simplemente lo estamos elogiando como por echarle flores como para que eh, nos tenga también como dentro de sus afectos. Pero realmente ahí estamos, y también le estamos causando un perjuicio a la otra persona porque estamos poniéndola también y exponiéndola a un pecado de vanagloria. Entonces, esa adulación, digamos que dice el catecismo que es un pecado venial cuando solo se hace por hacerse grato, pero fíjense, es pecado venial. O sea, igual es pecado, porque quiero quedar bien, entonces quiero como que llegar a los afectos de esa persona. Y desea evitar más, remediar una necesidad o obtener ventajas legítimas, pero es pecado grave cuando yo lo hago por realmente obtener, digamos, un beneficio personal
que a su vez a través del cual comete otro pecado o expongo a esa persona a cometer un pecado. Y la vanagloria, como veíamos, es la falta de la verdad, porque todo lo bueno que hay en nosotros viene de Dios. Entonces, ¿de qué vanagloriarnos? Aquí tal vez la reflexión es si nos vanagloriamos de nuestros triunfos como si nos sintiéramos dueños de ellos. Entonces, dice un sacerdote que digamos que nosotros no debemos caer ni en condenar ni en adular a nadie, porque lo uno y lo otro pues no es real, son falsedades en las que caemos. Bueno. Dice nuestra palabra de Dios, proponte no decir mentira alguna, que persistir en ello no lleva a nada bueno. Entonces, como veíamos, hablar siempre con la verdad. Y la mentira es hablar contra esa verdad para inducir error a quien tiene derecho a conocerla. Puede ser pecado mortal cuando lesiona gravemente la justicia y la caridad, y todo daño contra la justicia y la caridad debe ser reparado. Como veíamos, hay veces que incluso ni siquiera alcanzamos a reparar el daño que se hace a través de una mentira grave, ¿no? La verdad y la caridad. Entonces dice la palabra de Dios que no salga de vuestra boca toda palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. Entonces vivir en la verdad es vivir en la caridad, es vivir en el amor. El amor fraterno exige estimar si es conveniente o no que la verdad se conozca. Hay muchas verdades que usted no tiene por qué conocerse. ¿Qué saco yo con decir esto? Que aunque es verdad, ¿qué bien trae? Siempre hay que mirar, digamos, cuál es la intencionalidad de lo que voy a decir. ¿Realmente esto le sirve a alguien? ¿Estoy produciendo un bien mayor con esta verdad que voy a confesar sobre algo, sobre alguien? El amor al prójimo debe ser determinante para callar lo que no debe ser conocido o revisar la forma de transmitirlo. Siempre entonces aquí va a contar mucho es la buena intención, la recta intención que tenemos en lo que vamos a pronunciar o a manifestar de alguien o sobre alguna situación que nos conste. Me jacto de decir siempre la verdad aunque dañe a otros. Hay mucha gente que dice, y le parece que es una virtud, ¿no? Es que no, es que sí es muy frentera, ¿no? Es que yo, la verdad, soy frentera y digo las cosas como son. Y como que se les infla el ego cuando reconocen eso. No, es que yo no me ando pues con falsedades, ni yo soy así, franca, yo soy no sé qué, y van botando verdades por doquier y a su paso, sea lo que sea. Entonces, por poner un ejemplo muy superficial y muy de la vida, sobre todo nosotros las mujeres, cuando dos mujeres nos encontramos y de pronto pues uno sí como que la ve y dice como que sí, se ha engordado, como que está desmejoradita, como que no, y entonces lo suelto de una. Pero ¿cómo te has engordado? ¿Pero cómo estás de maluca? ¿Pero cómo que la vida se te ha dado muy duro? O sea, puede ser verdad, puede ser que la persona haya ganado unos kilos, puede ser que la persona sí, de verdad, esté en su aspecto personal, no sé, un poco descuidada, pero ¿era necesario decir eso? O sea, ¿realmente contribuía algo con esa persona? ¿Realmente eso es amor al prójimo? Estar diciendo las verdades que ni siquiera nos están preguntando, ni tienen por qué conocerse simplemente porque sí, porque somos fronteros y nos captamos de eso. Entonces es esa prudencia realmente al hablar. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Es necesario? ¿Es bueno? ¿Produce un bien? ¿Hay que conocerse o no? Bueno, y aquí nuestra oración final, que siempre hacemos a la Virgencita Santa, le decimos con todo nuestro corazón, porque ella es nuestro auxilio, porque ella es la que más nos ayuda en estas luchas, porque ella tiene un corazón inmaculado y aunque sea inmaculado conoce nuestra debilidad también, porque es criatura como nosotros. Entonces le decimos, Virgencita Santa, intercede por mí para que nuestro buen Dios me conceda un espíritu de verdad, para reconocer lo que es real y no suponer los pensamientos y actos de mi prójimo, para no caer en la tentación de la mentira y revelar siempre con amor lo que deba ser revelado para la gloria de Dios y mi propia santificación. Amén. Y en propósitos para nuestra vida, que los quiero invitar a estos propósitos es: conscientemente trabajaré en no caer en juicios temerarios, hipocresía, maledicencia o adulaciones. Elegiré a alguien a quien compartirle mi experiencia con Dios y los frutos que ha dado en mi vida seguirlo.
qué lindo tener, o sea, poder compartir nuestras experiencias de Dios. Santa Teresa de Ávila era una santa que ella, todas sus enseñanzas, es doctora de la iglesia a través de todo el legado que nos dejó en sus escritos. Pero ¿qué es lo que en el fondo tienen todos los escritos de Santa Teresa? Sus experiencias, todo lo que ella vivió, todo, todo, todo. Ella no se quedó con eso porque ella quería que otros vivieran lo mismo. Y ella tuvo muchas caídas al principio y todos sus quebrantos de salud, sus enfermedades que la limitaron tanto. Cuando la acusaron en la Inquisición, también fue acusada. O sea, tantas cosas que ella vivió y sin embargo ella después de todo ese caminar de caídas y de levantarse, ella dejó un legado para todos y era eso, digamos, todas las experiencias que vivió era compartir su experiencia de Dios, sus encuentros con Dios y enseñarnos de cómo podíamos nosotros encontrar a ese que habitaba dentro de nosotros, que estaba en nuestro interior, en ese castillo interior. Entonces, qué lindo compartir nuestras experiencias de vida, eso es andar en la verdad, eso es andar en la verdad. Reflexionaré sobre las ocasiones en que estoy más expuesto a decir mentiras y cuál puede ser la solución para no caer en ellas. Y cada vez que tenga la oportunidad, retroalimentaré a otros sobre el valor de la verdad. O sea, qué bonito que nosotros seamos constructores de esa verdad a nuestro paso, ¿no? O sea, digamos como que los demás, como que ya cuando se interactúen con nosotros y vean ese reflejo de Dios en nosotros, vean ese Jesús andante caminando por ahí entre todos, pues digan realmente, se animen a tener una vida así, una vida que sea auténtica, transparente, sin hipocresías, con autenticidad, con verdad, pero con una verdad con caridad. Bueno, y pues eso era lo que les quería compartir en esta tarde. No sé si tengan alguna reflexión que quieran hacer, algún comentario. Algo que quieran compartir. Muchas gracias, doctora. Vamos a aprovechar un espacio de unos minutos para que las personas que tengan alguna inquietud, como dice la doctora Joana, quieran hacer alguna reflexión respecto al tema, puedan levantar su mano virtual y hacer la pregunta o en caso tal de que no sepan cómo hacerlo, activar su micrófono y hacerlo. También aprovechar para decirles, quien estaba preguntando, recuerden que todas las clases son grabadas y se suben al canal de Cor Inmaculatus María eh, y las pueden ver a través de YouTube. Ahí están no solo estas, sino todas las clases de la academia. Vamos a detener la grabación para